vaticanocatólico.com. Estuve leyendo un libro sobre la historia de la vida de Nuestra Señora. Este libro nos lo recomendó una persona que lee nuestra página web. Como hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción, creo oportuno tratar un tema acerca de la Santísima Virgen María. El título de este libro es Historia de la vida y excelencias de la Virgen María Nuestra Señora, escrito por Fray José de Jesús de la Orden de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen, que vivió desde 1562 hasta 1629. El capítulo que quiero leerles trata de los sacramentos y cómo la Virgen usó de ellos. En particular quiero enfocarme en el sacramento del bautismo. Antes de leer este capítulo voy a citar la bula Benedictus Deus del Papa Benedicto XII de 1332. Esta bula define infaliblemente como dogma que ningún apóstol, mártir, confesor o virgen podría recibir la visión beatífica sin haber sido bautizado. Esto refuta las teorías de la salvación por un bautismo de deseo o bautismo de sangre. Papa Benedicto XII, cito: «Por esta constitución que ha de valer para siempre, por autoridad apostólica declaramos, los santos apóstoles, los mártires, confesores, vírgenes y los otros fieles que murieron después de recibir el bautismo de Cristo, y que las almas de los niños renacidos por el mismo bautismo de Cristo, o de los que han de ser bautizados cuando hubieren sido bautizados, que mueren antes del uso del libre albedrío, estuvieron, están y estarán en el cielo». Danziger 530. Otro punto que quiero hacer antes de leer el capítulo de Fray José es que este libro es una prueba adicional. No es necesario citarlo para probar la necesidad absoluta de recibir el sacramento del bautismo, celebrado en agua, para la salvación, ya que esto ha sido definido en numerosas declaraciones papales infalibles. El mismo Concilio de Trento, que interesantemente finalizó un año después de haber nacido Fray José, condenó a todos los que dijesen que el sacramento del bautismo no es necesario para la salvación. Teniendo en cuenta estos puntos, comenzaré a leer el segundo libro, capítulo 13, titulado Del uso de los sacramentos, que es un acto de religión y cómo la Virgen usó de ellos. Y dice así: «Una duda que se presenta entre los doctores es si la Virgen Nuestra Señora recibió en esta vida los sacramentos de la ley de gracia que Cristo nuestro Señor instituyó para nuestra salud y santificación, pues no se halla en la Escritura un lugar que diga que los haya recibido, y puesto que el uso de los sacramentos es un acto de religión, es forzoso abordar aquí este punto para que quede más claro cómo la religiosísima Virgen ejercitó todos los actos de esta virtud que le fueron posibles. Que la Virgen recibió en esta vida los sacramentos de la Iglesia que ella pudo, lo afirman muchos y gravísimos autores, y fue muy conveniente que los recibiese, por muchas razones. La primera, para su humillación, porque cuanto fue ella la más santa de todos, tanto más fue conveniente que se humillase al uso de los sacramentos de la ley de gracia, pues ella no se dedignó en humillarse a la observancia de la ley antigua y de sus preceptos, como al de la purificación, sin estar obligada a ello. La segunda, por el cumplimiento del precepto que obliga a todos, según aquello de San Juan: no entrará en el reino de Dios sino el que renaciere del agua y del Espíritu Santo. Juan 3. La tercera, por evitar el escándalo que pudiera haber entre los demás cristianos que usaban de los sacramentos, viendo que la Madre de Cristo, que los había instituido, no usaba de ellos. La cuarta, para mayor suma de merecimiento de la misma Virgen y ejemplo e instrucción de los fieles, así perfectos como imperfectos, para que usando todos de este socorro del cielo, los imperfectos se perfeccionasen y los perfectos fuesen más santos. La quinta, para convencer a los herejes que, deslumbrados, como dicen Alberto Magno y Dionisio Richelio, con los resplandores de su admirable excelencia, decían, como ya vimos, que no era criatura humana la Virgen, sino ángel, negando con esto la naturaleza humana de Cristo. Viniendo pues a tratar en particular de cada sacramento, recibió la Virgen el primero, el sacramento del bautismo, porque, además de obligar a todos el precepto de Cristo nuestro Señor, que referimos anteriormente,
no fuera la Virgen perfectísima observadora de los preceptos y consejos de su Hijo si no usara de los sacramentos. Y como dice Alberto Magno, si la Virgen no se hubiera bautizado, no habría recibido el carácter e insignia por el cual los cristianos se distinguen de los indios y gentiles. Y además de esto, como ella fue humildísima, no es de creer que despreciase ningún grado de humildad, lo cual no contradice que el bautismo sea medicina contra el pecado original, y el no haber la Virgen tenido necesidad de él como preservada de esta dolencia, porque también Cristo no tuvo necesidad de bautizarse y se bautizó, y como dice Santo Tomás y comúnmente los doctores, ninguno está desobligado al bautismo, por cada una de 3 razones. La primera, para adquirir el carácter e insignia con la cual es conocido el pueblo de Dios y se dispone para percibir los secretos divinos. La segunda, para que, por la recepción del bautismo, se conforme también corporalmente con la pasión de Cristo. La tercera, por el mérito de la obediencia, porque el precepto del bautismo fue dado a todos. Además de lo anterior, no fue la recepción del bautismo un acto inútil de la Virgen, porque por él recibió ella, junto con la impresión del carácter, el cúmulo de gracia, aumento de merecimientos y ejercicio de virtudes. El sacramento del bautismo lo recibió la Virgen de manos del mismo Cristo nuestro Señor, como lo dice San Eutimio por estas palabras. Algunos de los muy cercanos a los tiempos de los apóstoles escriben que Cristo bautizó a la Virgen su madre y a San Pedro, y San Pedro a los demás apóstoles, lo cual fue así conveniente a su dignidad, porque no quedase la Virgen en este privilegio inferior a San Pedro ni a San Juan Bautista, habiéndole sido tan superior en todos los demás. Hay algunos puntos interesantes a tomar en cuenta. Era clarísimo para este sacerdote Fray José que el bautismo de agua es absolutamente necesario para la salvación. Nótese que entre las razones que él da del por qué la Virgen recibió el bautismo fue por el cumplimiento del precepto que obliga a todos, y enseguida cita a Juan 3:5. En otras palabras, Fray José de Jesús entendía literalmente las palabras de Jesucristo. Cualquier persona que sea lo suficiente honesta podrá ver que esas palabras de nuestro Señor deben entenderse literalmente. De hecho, así las han entendido la Iglesia Católica, como se indica en la Declaración Infalible de los Concilios de Florencia y de Trento. Papa Eugenio IV, cito, «El primer lugar entre los sacramentos lo ocupa el santo bautismo, que es la puerta de la vida espiritual, pues por él nos hacemos miembros de Cristo y del cuerpo de la Iglesia. Y habiendo por el primer hombre entrado la muerte en todos, si no renacemos por el agua y el Espíritu, como dice la verdad, no podemos entrar en el reino de los cielos». Juan 3:5. La materia de este sacramento es el agua verdadera y natural. Denzinger 6:96. Papa Pablo III, cito, «Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, para que en ellos por la regeneración se limpie lo que por la generación contrajeron. Porque si uno no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios». Juan 3:5. Denzinger 791. El segundo punto que encontré interesante es el hecho que Fray José cita a San Alberto Magno, que dijo que si la Virgen no hubiese sido bautizada, ella no habría recibido el carácter indeleble por el cual los cristianos se distinguen de los que no profesan la fe, como lo dice el Catecismo del Concilio de Trento. Pues bien, muchos herejes del bautismo de deseo han promovido la errónea idea que dado que la Virgen no tuvo el pecado original, ella no recibió el bautismo de agua. Sin embargo, este es un problema, porque entonces ello significaría que Nuestra Señora, si se presume que no recibió el carácter e insignia que se imprime por el bautismo, ella entonces no habría sido reconocida como parte del pueblo de Dios, sino más bien formaría parte de aquellos que no profesan la fe católica. Esto es obviamente totalmente falso. En tercer lugar, Fray José dice que Santo Tomás de Aquino, junto con muchos otros teólogos, creyó que nadie está desobligado al bautismo, es decir, que nadie está libre del bautismo. Esto es interesante porque el bautismo de deseo, por definición, es una excepción,
al sacramento del bautismo, o sea, la persona, para salvarse, está libre del bautismo de agua. Y sabemos que fue infaliblemente definido por el Concilio de Trento en el Canon 5 sobre el sacramento del bautismo, que es necesario para la salvación recibir el bautismo de agua. Por lo tanto, nadie está libre de él, ninguno está desobligado, ni siquiera lo estuvo Nuestra Señora. Papa Pablo III, Concilio de Trento, Canon 5 sobre el sacramento del bautismo, ex cátedra. Si alguno dijere que el bautismo es libre, es decir, no necesario para la salvación, Juan 3:5, sea anatema. Denzinger 861. Por último, existe una confirmación bastante interesante que quiero señalar, y es que en el libro se cita a un antiguo padre de la Iglesia, San Eutimio, que había declarado que hubo algunos escritores cristianos antiguos que vivieron muy cercanos a los tiempos de los apóstoles, que habían dejado escrito de que nuestro Señor Jesucristo bautizó a la Virgen María y a San Pedro, y que San Pedro bautizó a los demás apóstoles. Esta es una confirmación adicional de lo que el Papa Benedicto XII definió infaliblemente en su bula, esto es, que los apóstoles sí fueron bautizados. No es de extrañar que, unas décadas después de publicarse la obra de Fray José, durante la colonia hubo pinturas mexicanas como las siguientes del siglo XVII, en donde vemos a nuestro Señor bautizando a su madre, la Virgen María, o por ejemplo bautizando a San Juan Bautista. Estuvo clarísimo para los católicos de entonces que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:5, quien no renaciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos, tienen un solo significado único, que todos necesitamos recibir el bautismo para entrar en el reino de los cielos. Nadie está libre de él. No hay bautismo de deseo, no hay bautismo de sangre. De hecho, fue creído por la Iglesia primitiva que los santos del Antiguo Testamento resucitaron de entre los muertos y fueron bautizados. Por lo tanto, todo esto que se ha mostrado en este video son pruebas adicionales, aunque no necesarias, para demostrar que nuestra posición católica de que nadie entra al cielo sin haber recibido primero las aguas bautismales es la única correcta.